Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos sumergimos en la verdad, bastante perturbadoras páginas de Sangre del Vacío. El material nos presenta a Diego, un artista bogotano con ciertas, digamos, inclinaciones ocultistas, que entra en posesión de un grimorio maldito, el Speculum Ignotum. Un libro que, bueno, según se describe ahí, está encuadernado en piel humana y susurra promesas arcanas. Este artefacto lo inicia en un linaje vampírico ancestral, los Vricolacos, que serían supuestos descendientes de los Batza premuiscas, catalizando una transformación profunda y muy violenta. El texto mismo habla de una transmutación infernal, ¿no? De una caída abrazada voluntariamente. Entonces, la pregunta fundamental que este material nos plantea es: ¿la metamorfosis de Diego representa una verdadera ascensión? ¿Una subida hacia un poder y un conocimiento esotérico superiores? ¿Una forma radical quizás de autorrealización artística y espiritual? ¿O se trata fundamentalmente de una caída irredimible en la monstruosidad, marcada por la pérdida de identidad y la sumisión a fuerzas inhumanas? Desde mi lectura, voy a sostener que su viaje, a pesar del innegable dolor y el horror que describe el texto, constituye una forma extrema de trascendencia, una iniciación que lo lleva a una forma de ser y crear más auténtica, aunque sea oscura. Y yo, por el contrario, voy a argumentar precisamente eso, lo contrario, que lo que el texto describe es una degeneración, abyecta, una desintegración, diría yo, paulatina de su humanidad, una corrupción profunda, orquestada por influencias externas y también por su propia psique fracturada, culminando en la servidumbre a entidades como el Miocid y la pérdida total de su yo original. Todo esto en un horror que, la verdad, el propio Diego apenas puede articular. Bien, expongo mi posición inicial entonces. Yo interpreto la transformación de Diego como una asquesis, sí, pero heterodoxa, ¿no? Un camino arduo hacia una forma, digamos, superior de existencia. El Speculum Ignotum, ese grimorio prohibilo, y los rituales que le siguen, como la intensa invocación de Azrael Tausheam, una entidad que se presenta como un guardián arcano, le otorgan acceso a un conocimiento gnóstico, ancestral, vedado a la mayoría. El texto enfatiza mucho cómo se libera de una existencia artística que él percibía como insatisfactoria, ¿no? Atrapada en el mundillo mezquino del arte, como dice, y de una sociedad que sentía superficial. Busca convertirse, tal como lo invoca el epílogo del caído al final del texto, en un creador verdadero. Este proceso implica necesariamente abrazar su sombra, esa parte oscura y negada que, según el libro, contiene su pulsión más cruda y su potencial reprimido. Al hacerlo, se integra a un linaje inmortal, los Vricolacos, conectados a los antiguos Batza. El sufrimiento explícito, la agonía visceral, la caída autoimpuesta, las transfiguraciones que rasgan la piel, todo eso no debe leerse como simple degradación, creo yo. Es el peaje, el precio de la verdadera luz, como le indica una de las figuras que encuentra el archivero. Es una ordalía, una purificación a través del fuego que lo templa ahí y lo eleva a un nuevo plano. Se convierte en una especie de sumo sacerdote de un orden cósmico distinto, trascendiendo la mortalidad efímera y hallando una vía de creación más visceral, más potente, precisamente porque elige caer, como afirma el juramento que adopta: non timeo ruinam, quia in ruina invenio luxem. O sea, no temo la caída, porque en la caída encuentro la luz. Permíteme ofrecer una perspectiva radicalmente distinta. Yo considero que el viaje de Diego es una caída, pero literal y abyecta, hacia la desintegración personal y la monstruosidad. El Speculum Ignotum no es una herramienta de liberación, para nada. El texto lo describe explícitamente como un parásito vivo, un ente encuadernado en piel humana curtida en agonía eterna que lo infecta y se alimenta de él, regurgitando terror personalizado. O sea, no lo ilumina, lo consume. Las entidades que lo contactan, esa enigmática Eile que le escribe cartas, la figura autoritaria del dragón, la inquietante la que cuestiona y el propio Azrael Taum actúan como manipuladores, diría yo. Explotan su ego herido y sus frustraciones artísticas, o bien son,
bueno, quizá proyecciones de su propia psique fracturándose bajo la presión de lo oculto. Lo conducen no a la claridad, sino a una mayor confusión y pérdida de control. Su transformación en bricolaco, lejos de ser una ascensión, lo convierte en un depredador inhumano, esclavo de una sed primordial que lo consume y lo obliga a servir al Miocid, descrito como ese aterrador dragón espiral que mastica cosmos. Pierde su identidad, su agencia, su humanidad. Él mismo llega a escribir esa frase perturbadora. Yo había sido poseído por mí mismo, indicando una disociación profunda. Su arte, el supuesto objetivo de toda esta búsqueda, se corrompe, se vuelve secundario a la necesidad de la casa etérea para nutrir a su amo cósmico y a sí mismo, alimentando ese río negro subterráneo mencionado en el texto. El poder que obtiene es ilusorio, o peor aún, inherentemente destructivo, y viene a costa de su cordura y de su alma, sumiéndolo en una confusión existencial devastadora, como él mismo confiesa hacia el final. Mi existencia ha perdido su peso. Nada tiene sentido salvo estas palabras que escribo. Palabras que son en sí mismas el testimonio de su perdición, creo yo. Entremos entonces a discutir los puntos clave. El primero, la naturaleza de la influencia del speculum ignotum y estas entidades que, guían o manipulan a Diego. Entiendo tu punto sobre la naturaleza parasitaria del libro, pero permíteme ofrecer una perspectiva distinta. Para mí, el speculum y las cartas que recibe son catalizadores necesarios, aunque sí peligrosos, claro. No son meros manipuladores pasivos, son fuerzas que lo sacuden de su letargo. L, por ejemplo, le valida. No estás loco, no estás solo, estás despertando. Lo impulsa a cuestionar su realidad y a buscar algo más allá de la mediocridad que él percibía. El dragón, aunque severo, lo confronta con una verdad incómoda sobre la creación. Todo artista verdadero es también destructor, incitándolo a quemar las mentiras de su vida anterior. Sí, pero... Y la que cuestiona, con sus preguntas penetrantes como ¿quién eres cuando nadie te observa?, lo obliga a una introspección radical, a despojarse de máscaras sociales y artísticas. El ritual con Azrael Taum es ciertamente brutal, sí, le exige sacrificar recuerdos dolorosos, como el de su padre, pero a cambio, el texto sugiere que le otorga visiones proféticas y acceso a esa verdadera luz mencionada por el archivero. Son pruebas iniciáticas, ¿entiendes? Ordalías que forman parte de un proceso alquímico de transformación. El dolor es el fuego purificador. Discrepo respetuosamente con esa interpretación casi heroica, diría, de estas influencias. No me convence esa lectura porque el texto mismo, me parece, proporciona amplia evidencia de su naturaleza corruptora o, como mínimo, de ser síntomas de un colapso psíquico. El libro no es solo un catalizador, es un parásito activo que gorgotea y sisea, que literalmente devora carne y alma del lector. Su función es explícitamente regurgitar terror personalizado. Las cartas que recibe apelan directamente a su narcisismo herido y a sus frustraciones más profundas. Le susurra al oído: no naciste para encajar en su mundo, naciste para abrir portales al mío. Una clara seducción hacia el aislamiento y el poder ególatra. El dragón no solo lo incita a destruir mentiras, sino a reducir a cenizas el simulacro. Una retórica que, bordea el nihilismo destructivo, ¿no? La que cuestiona lo desarma psicológicamente, sí. Pero el resultado no es claridad, es una profunda confusión y despersonalización. Lo lleva al punto de escribir él mismo la carta de la sombra, en un estado de trance, confesando: yo había sido poseído por mí mismo. Y Azrael Taum, lejos de ser un guía benévolo, actúa como un carcelero cósmico. Le arranca recuerdos preciosos, le muestra un futuro desolador de una ciudad en ruinas, y lo sella con un pacto, mediante una runa, que si bien otorga poder, es descrita como una cadena. El propio Azrael Taum le dice sin ambages: no eres libre. ¿Cómo pueden ser guías hacia la trascendencia si le niegan la libertad y lo atan a un destino predeterminado y sombrío? Son, en mi opinión, agentes de su perdición o manifestaciones de su propia fractura mental. Pasemos al segundo punto entonces, la naturaleza misma del estado bricolaco y su conexión con los Vatsa. Es un punto interesante, aunque yo lo enfocaría de otra manera. Convertirse en bricolaco, según se desprende del Grimorio y las visiones de Diego, significa integrarse a un linaje de poder ancestral, los Vatsa.
seres que según el texto existían antes que el sol osara iluminar los humedales. Implica alcanzar una forma de inmortalidad y desarrollar percepciones aumentadas, como ese olfato hiperagudo capaz de detectar las emisiones verdaderas de las almas más allá de las apariencias. La caza etérea, aunque descrita con crudeza, no la veo como simple depredación animal. El texto la presenta como un ritual selectivo, una forma de violación mental que opera a distancia, trascendiendo la vulgaridad de la sangre física. Se habla de desangrar almas a distancia, de tejer festines etéreos con sangre levitante que fluye hacia Miocid. Esta conexión con el gran aquelarre cósmico y la alimentación del Miocid se describe en términos que sugieren una función cósmica. Quizás terrible, sí, pero no necesariamente degradante en ese contexto. Podría ser una evolución hacia un estado de existencia posthumano, con sus propias reglas y propósitos incomprensibles desde nuestra perspectiva mortal. Quizás. Permíteme diferir bastante en ese aspecto. La descripción textual de los bricolacos y su origen Batzá está saturada de un horror visceral que no podemos simplemente reinterpretar como trascendencia. El texto los llama explícitamente híbridos viscosos de sombra gangrenada y carne supurante. Describe a los Batzá como seres primitivos y brutales que arrancaban corazones palpitantes y húmedos y rendían culto a Huitaca, diosa del vicio y la embriaguez lunar. No hay nada elevado en esa descripción, la verdad. Y la caza etérea, por muy sofisticada que se pretenda en su mecánica, sigue siendo descrita en términos de depredación brutal y sufrimiento ajeno. Se habla de desangrar almas, de dejar víctimas desplomándose con ruidos sordos, húmedos y un olor a sudor frío y muerte inminente. El propio Diego evoluciona en sus presas. Pasa de cazar los despojos insípidos vomitados por el Miocid a mujeres hermosas cuya esencia vital es drenada y fluye hacia el río Negro en una mezcla de agonía y éxtasis sangriento forzado. Está sirviendo al Miocid, esa entidad descrita como un dragón espiral que mastica cosmos con rugidos internos y vomita huesos. Los detalles sensoriales que impregnan toda la narrativa, olores fétidos a bilis regurgitada y carne incinerada, sabores vomitivos que acompañan sus transformaciones, sonidos de crujidos óseos y gemidos agonizantes, refuerzan constantemente la monstruosidad inherente a este estado. Ignorar esta evidencia textual es romantizar lo que el libro presenta como fundamentalmente horripilante. Bien, consideremos ahora el tercer punto. La relación entre arte, ritual y creación en la trayectoria de Diego. Sostengo que Diego, a través de este proceso, trasciende precisamente ese arte local mezquino y la academia mafiosa que tanto lo frustraban. Su práctica artística muta, se convierte en algo más potente. Hechicería estética, invocación, una forma de abrir portales a otras realidades. El ritual culminante con el speculum, interpretado a través del epílogo del caído, lo posiciona como un creador verdadero, no a pesar de su caída, sino debido a ella, porque ha caído por voluntad. Su obra ya no busca la aprobación del mercado o la crítica superficial, se convierte en un conjuro, un acto performativo para reducir a cenizas el simulacro de la realidad consensuada. Al abrazar e integrar su sombra, esa parte rechazada de sí mismo, encuentra su voz verdadera, aunque esta voz sea, como admite la propia sombra personificada, insoportable para el mundo. Volviéndose más oscuro, sí, pero también más auténtico y poderoso en sus propios términos esotéricos. Deja de pintar para galerías y empieza a pintar la realidad misma con otros pinceles, digamos. Valoro ese análisis sobre la intención de trascender el arte convencional, sí, si bien mi interpretación difiere totalmente en el resultado. El propio texto ofrece indicios contradictorios o directamente negativos sobre el destino de su arte. Él mismo escribe en un momento de lucidez amarga: dejé de crear, no por bloqueo, sino por pudor, al darse cuenta de que sus obras anteriores eran meras máscaras. Esto sugiere una crisis creativa profunda, no necesariamente un salto a un nivel superior.
Más adelante, la creación parece volverse completamente secundaria a la necesidad biológica primordial de nutrir al Miocid y satisfacer la sed insaciable del bricolaco. La energía vital que antes dedicaba al arte ahora se canaliza hacia la caza. El ritual del speculum, recordemos, lo consume activamente. Cada página devora carne y alma. La idea de convertirse en un creador verdadero a través de la caída podría ser una autojustificación, una racionalización elegante para la monstruosidad en la que se ha convertido, un eco de la retórica seductora del propio Grimorio. Su voz verdadera bien podría ser simplemente la voz del depredador inhumano que ahora es, no la del artista evolucionado. Y el incendio que menciona el dragón como parte del proceso artístico podría interpretarse no como purificación, sino como la aniquilación definitiva de su antiguo yo creativo y humano. Finalmente abordemos el innegable costo de esta transformación. Si bien reconozco, claro, que el texto es explícito y brutal al describir el tormento, la agonía visceral, las transfiguraciones que rasgan la piel, insisto en que todo esto se enmarca dentro de una lógica iniciática de prueba y superación. Es el precio necesario para alcanzar un estado superior de conciencia y poder. Como le dice el dragón de forma contundente, es el rechazo lo que te templa. La filosofía entera se resume en el juramento que Diego finalmente adopta y que resuena al final del texto. Non timeo ruinam, quia in ruina invenio luxem. No temo la caída, porque es precisamente en la ruina, en la destrucción del viejo yo, donde se encuentra la posibilidad de una luz diferente, una gnosis más profunda. La confusión, el dolor, la pérdida, son el crisol necesario donde se forja su nuevo ser inmortal y poderoso, tal como lo promete implícitamente el epílogo del caído. Es el alto costo de la verdadera luz, una luz que no es cómoda ni fácil, pero sí transformadora. No me convence esa interpretación del costo como un simple peaje necesario. Desde mi lectura, el precio pagado es la aniquilación total de su ser y de su humanidad esencial. El texto detalla con precisión clínica su deterioro. Sufre hemorragia mental, episodios de parálisis del sueño aterradores, se siente literalmente poseído por su propia sombra internalizada, perdiendo el control de sus acciones y pensamientos. Pierde recuerdos fundamentales y valiosos como el de su padre, que le son arrancados violentamente por Azrael Taum como parte del pacto. Y el resultado final no es claridad ni poder sereno, sino un estado persistente de profunda confusión y desorientación existencial. Sus propias palabras lo confirman. Mi existencia ha perdido su peso, nada tiene sentido. La luz que encuentra no parece ser una iluminación trascendente, sino una luz que corta, que hiere, que lo aísla aún más. La runa grabada en su muñeca, que le recuerda constantemente su pacto, funciona tanto como un símbolo de poder arcano, como una cadena, un grillete visible que lo ata irrevocablemente a Azrael Thaum y al abismo devorador del Miocid. La transformación no es templanza a través del sufrimiento, es la destrucción de su identidad, una fragmentación psíquica que lo deja a la deriva en un océano de horror cósmico y servidumbre perpetua. Bueno, para concluir mi postura, reitero que veo la compleja y sí, dolorosa trayectoria de Diego como una forma radical de ascensión. Al confrontar y abrazar la oscuridad inherente al speculum ignotum y a su linaje bricolaco, Diego logra trascender las limitaciones de su existencia humana y las frustraciones de su vida artística anterior. Sí, paga un precio terrible, exigido por entidades como Azrael Taum, pero a través de ese tormento autoimpuesto y aceptado, emerge o al menos aspira a emerger como un ser con acceso a un poder y un conocimiento esotérico distintos. Se convierte en un creador verdadero que encuentra una forma de iluminación precisamente en la aceptación de la caída, encarnando el juramento final, la luz en la ruina. Por mi parte, concluyo reafirmando que la transformación de Diego es una caída trágica e irrecuperable hacia la monstruosidad y la pérdida del yo. Es devorado, simbólica y quizá literalmente por el speculum, manipulado por entidades oscuras o por las proyecciones de su propia psique rota. Se convierte en un depredador inhumano, esclavo de una sed que lo define
y sirviente de una entidad cósmica pavorosa, el Miocid. El conocimiento y el poder que obtienen son, en el mejor de los casos, ilusorios, o más probablemente, inherentemente corruptores y destructivos. El precio pagado es nada menos que su humanidad, su identidad y su cordura, dejándolo atrapado en un ciclo de confusión, tormento perpetuo y servidumbre a fuerzas incomprensibles, como lo atestiguan su desorientación final y la naturaleza, pues, inherentemente depredadora de sus nuevos actos. Sin boda, el material que nos ofrece Sangre del Vacío nos confronta con una visión profundamente ambigua y perturbadora de la transformación, el poder y el arte. La naturaleza exacta de esa luz verdadera que Diego busca o cree encontrar en la ruina, y si ésta puede justificar el horroroso precio que paga, bueno, permanece como una cuestión abierta, sujeta a la interpretación de cada lector frente al texto. Ciertamente, la exploración de estos temas tan intensos, la atracción por lo oculto, el precio del conocimiento prohibido, la disolución de la identidad, la relación simbiótica o parasitaria entre el arte y las fuerzas oscuras, ofrece múltiples capas de significado y provoca una reflexión necesaria sobre el destino final de Diego y la naturaleza del inquietante y visceral universo que el texto construye con tanto detalle. Queda mucho por desentrañar en sus sombrías y sangrientas páginas, la verdad.